Listo. Bien, a ver. ¿Se ve lo que estoy mostrando? Sí, profesora. Bien, entonces vamos a continuar. La última vez nos quedamos justamente aquí, ¿no es cierto? En suma de subespacio. Habíamos hecho las operaciones con subespacios, ¿no? La intersección de subespacios que resulta un subespacio, ¿no? La unión de subespacios que no necesariamente era un subespacio, ¿de acuerdo? Y entramos al tema de la suma, ¿no? Suma de subespacios, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? En la suma de subespacios vamos a observar lo siguiente, ¿no? Aquí damos dos subespacios, que es ¿no? el S1 y el S2, ¿no? Y definimos, ¿no? La suma de esta manera, ¿no? Como todos los elementos que están en el espacio vectorial E, ¿no? Tal que este elemento que aparece acá, ¿no? Se escriba como la suma de dos elementos que están una en S1, ¿no es cierto? Y el otro elemento que está en S2, ¿no? Entonces, los elementos, ¿no? Cuya suma tienen este comportamiento, ¿no? Van a pertenecer a S, ¿ya? Y S va a resultar, ¿qué cosa? La suma de los subespacios dados. Este mismo conjunto se puede escribir de esta manera, ¿no? Aquí, esto de aquí es equivalente, ¿no? Puedo hablarlo de esta forma también, ¿no? Los X que pertenecen al espacio vectorial E, ¿no? Entonces, para lograr los X que pertenecen a la suma, debo de, ¿no? Encontrar un elemento X1 en S1, otro elemento X2 en S2 y sumar, ¿no? Y la suma va a ser precisamente esos elementos que van a pertenecer al nuevo conjunto suma, ¿ya? Entonces, a esto le llamamos suma de los subespacios, S1 y S2. Teorema, ¿no? Suma de subespacios, la suma de los dos subespacios, ¿no? Resulta un subespacio, ¿no? Vamos a ver este teorema. Bien, a ver, veamos. ¿Cómo demostramos que la suma de dos subespacios resulta un subespacio del mismo espacio vectorial E, ¿no? Entonces, recordemos qué es lo que debemos de demostrar para decir, ¿no? Que un conjunto resulta un subespacio, ¿no? Recuerden, habían 4 condiciones, ¿verdad? ¿Cuáles son esas 4? Empezamos con la número 1. Debe ser diferente del vacío. Ajá, ese debe ser diferente del vacío, ¿no? Porque ese va a ser el conjunto, la cual vamos a demostrar que es un subespacio. Yo quiero demostrar que este conjunto dado arriba resulta un subespacio. Entonces yo tengo que demostrar que ese resulta diferente del vacío. Entonces afirmamos que ese es diferente del vacío. Pero hay que justificar por qué es diferente del vacío, ¿no? ¿Por qué será diferente del vacío? Entonces nos fijamos en el conjunto definido. ¿Qué cosa es el conjunto definido, no? Me dice, para encontrar un elemento en este conjunto S, para encontrar un elemento, ¿ya? Yo debo de fijarme en lo siguiente, ¿no? Que debe de haber por lo menos un elemento en S1, ¿no? Y un elemento en S2, ¿no? Estas dos condiciones. ¿Qué elemento podemos encontrar en el subespacio S1 y S2? Porque S1, observe, dice la suma de dos subespacios, o sea, quiere decir que S1 y S2 son subespacios.
Ambos son subespacios. ¿Ya? Un subespacio, ¿qué es lo que tiene? Todo subespacio, ¿qué tiene? Elemento cero. Claro, el elemento cero, ¿no? Entonces yo puedo decir esto, ¿eh? Entonces puedo decir lo siguiente. Yo sé que el cero va a estar aquí y el cero también va a estar aquí. Entonces decimos lo siguiente, ¿no? Como el cero, ¿no? Pertenece a S sub 1, ¿no? Y también pertenece a S sub 2, entonces la suma, el 0 más 0, que me va a dar 0, ¿no? Estoy hablando ya ahora de este elemento, ¿no? La suma, estoy sumando, y el nuevo elemento es, este es el X, ¿no? Ese va a pertenecer ¿a dónde? A S1 más S sub 2, ¿no? Entonces, y esto de acá lo hemos denotado con S, o sea, quiere decir que el 0 pertenece a S. Entonces, por ese motivo, ¿no? Porque hay un elemento al menos en S, decimos que S es diferente del vacío. ¿Ya? Por lo tanto, S es diferente del vacío. Ya está. A ver, segundo, ¿qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que este conjunto S está dentro del espacio vectorial, que sea un subconjunto, ¿no? Que sea un subconjunto. ¿Cómo demostramos que es un subconjunto? Nos fijamos en la definición de S. ¿Cómo está definido S? De esta manera. Dice acá, son los X que pertenecen a E. Ah, ya, o sea, si yo tomo cualquier elemento que está acá, ese elemento tiene que estar en E, obviamente cumpliendo bajo ciertas condiciones, ¿no? Pero está en E. Entonces, esta inclusión se lleva a cabo por la propia definición del conjunto suma, ¿no? Este es por definición del conjunto suma. Entonces, esto es verdad por definición, ¿no? De S, el conjunto suma, ¿no? Ya está, entonces estos dos ya están. Ahora vamos a ver la tercera, ¿no? ¿Qué me dice la tercera? ¿Cuál es la tercera condición que debe de cumplir? La suma de sus elementos. Claro, o sea, debo de tomar, ¿no es cierto?, un par de elementos en el conjunto S, ¿no? Y tengo que demostrar, ¿no?, que ese par de elementos, la suma, ¿no?, de ese par de elementos también está en S, ¿no? Entonces hay que demostrar que C es cerrado, ¿no?, para la suma, cumple la propiedad de la cerradura, ¿no? Entonces, por demostrar, bueno, afirmamos que, ¿no?, C es cerrado, ya es cerrado para la suma. ¿Está bien? Entonces vamos a dar dos elementos acá, ¿no? Decimos así, a ver, sean X que pertenece a S y Y que pertenece a S, ¿ya? Dos elementos. Ok. ¿Qué pasa si están en S, no? Entonces, si este X está en S, va a cumplir esta condición que aparece arriba. ¿Qué es esa condición? Que se va a poder expresar como la suma de dos elementos, digo así, entonces el X se expresará como la suma de dos elementos, ¿no es cierto? Y el Y que está en S también, ¿no? El Y debe expresar como la suma de dos elementos. Pero estos elementos, ¿dónde están, no? Donde este X1, ¿dónde va a pertenecer?
X1 pertenecerá a S1, a S sub 1. ¿Está bien? Y aquí más, el otro, Y sub 1 también pertenece a S sub 1. ¿Y X sub 2 dónde tiene que estar? Acá dice en la definición, X sub 2 debe estar en S sub 2. También el Y sub 2, ¿no? El Y sub 2 debe estar en S sub 2. ¿No es cierto? Eso me dice la definición de la suma. ¿Ya? Entonces lo que hay que demostrar, ¿qué cosa es? Que la suma, ahora vamos a demostrar, vamos a cambiar de colorcito. Ya, ahora veamos. Entonces, ¿cómo es la suma? Entonces, sumamos X más Y, ¿está bien? Acá, por ejemplo, tenemos así, ¿no? X es todo esto, ¿ya? Y Y es todo esto, ¿de acuerdo? Ese es X y este es Y, ¿no? Bien, entonces, esto lo podemos acomodar, ¿no? ¿No es cierto? Ya está. Entonces, aquí puedo juntar lo siguiente, ¿no? Acá me dice X1 y Y1 pertenecen a S. Entonces, la suma, lo voy a agrupar acá, también pertenecerá a S, ¿no? Acá, igual, X2 y Y2 pertenecen a S. Entonces, la suma también pertenece a S. ¿Ya? Entonces, aquí digo así, ojo que en este caso voy a sumar dos elementos del mismo subespacio, ¿no? O sea, tengo esto. X1 y S1 pertenece a S sub 1, ¿ya? ¿No? X1, ojo, X1 pertenece a S sub 1 y S sub 1 pertenece a S sub 1. Como S sub 1 es un subespacio, entonces la suma también está aquí. ¿De acuerdo? Similarmente para X sub 2, ¿no? Digo así, X sub 2, Y sub 2, la suma va a estar en S sub 2. ¿Por qué? Porque X sub 2 pertenece a S sub 2 y Y sub 2 también pertenece a S sub 2. Entonces ya tenemos eso. Bueno, entonces, ¿no? Observo lo siguiente, ¿no? Si este elemento pertenece a S sub 1 y este otro elemento pertenece a S sub 2, entonces la suma ¿dónde va a estar? ¿No? Por la definición de suma, ¿no? Toda esta suma, vamos a poner así, esto pertenece a S sub 1, esto pertenece a S sub 2, y toda esta suma estará en S. Este va a pertenecer a S. Pero toda esta suma es X más Y, ¿no? Entonces, por lo tanto, diré, por lo tanto, el X más Y pertenecerá a S. ¿Ya? Entonces, con eso estoy probando que es cerrado para la suma. ¿Ya? Vamos a ver la cuarta. La cuarta, ¿no? Es la multiplicación por un escalar, ¿no? Tenemos un escalar, vamos a poner un escalar, aquí está el cuerpo K, ¿ya? Y un elemento que está en S, ¿de acuerdo? Entonces lo que tengo que probar es que el alfa por X pertenece a S también, ¿no? Entonces, ¿cómo probamos eso? ¿De acuerdo? Entonces aquí digo así, ojo que alfa es un escalar y este X que pertenece a S lo podemos escribir así. Si está en S y esa es la suma, lo puedo escribir como la suma de dos elementos, donde el X1 pertenece al S sub 1 y el X2 pertenece al S sub 2. ¿Ya? Eso. Muy bien. Entonces,
otra vez, ¿no? Otra vez utilizo acá el concepto de que S sub 1 y S sub 2 son subespacios. Desde que, ¿no? Desde que el S sub 1 resulta un subespacio, y yo tengo un elemento que está en S sub 1, y tengo un escalar, ¿no? Que está en el cuerpo, ¿no? De los escalares, entonces, si yo multiplico este escalar por este X sub 1, entonces va a seguir estando en S, ¿no es cierto? Entonces puedo hacer lo siguiente, miren, voy a multiplicar, ¿ya? Entonces digo así, este le voy a multiplicar acá y voy a obtener así, alfa X, acá también, ¿no? Alfa, aquí obviamente estoy utilizando ya las propiedades, vamos a hacerlo por partes mejor, ¿no? Ahí las propiedades de espacio vectorial, la distributividad de la escalar, ¿no? Respecto de la suma. ¿Está bien? Ahora, este escalar por este x1, desde que x1 pertenece al subespacio S sub 1, este también pertenecerá a S sub 1. ¿Ya? En este caso, x sub 2 pertenece a S sub 2, ¿no? Y alfa es un escalar que está en el cuerpo, ¿no? De los escalares que corresponden a S sub 2. Entonces, este de acá pertenecerá a S sub 2. Entonces ya tengo un elemento que pertenece a S sub 1, otro elemento que pertenece a S sub 2, entonces la suma va a pertenecer a S, ¿no? Y eso es lo que se quería demostrar, que si yo doy un alfa que pertenece acá y doy un X que pertenece a S, el producto de alfa por X, ¿no? Aquí está alfa por X debe pertenecer a S. ¿Está bien? Y con eso probamos, pues, las 4 condiciones que debe cumplir para que resulte un subespacio, ¿no? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Profesora, le preguntan en el chat. Me preguntan en el chat, ¿qué dicen? Dice, la condición 3 y 4 se puede poner en un A por X más Y. En un A por X más Y. Ah, y se puede resumir en una línea. Claro, sí se puede resumir en una línea, ¿no? Los dos en uno, porque igual, de todas maneras tiene que ser ese análisis, no se escapa del análisis, ¿no? Así lo envuelvas en uno solo, tiene que ser este análisis, ¿no? O sea, tomar el concepto de subespacios, ¿no? Para S1 y para S2. Eso sí no se escapa. El escalar, ¿no? Por X1, ¿no? Debe estar en S1 y también acá, ¿no? La suma, ¿no? Los dos en uno. Sí se puede. Muy bien. Ya está. A ver, continuamos. Ahora vamos con la suma directa, ¿ya? Dice, un caso particular se presenta cuando los subespacios S sub 1 y S sub 2 son disjuntos, ¿no? Es decir, vamos a decir que S sub 1 y S sub 2 son disjuntos si tienen como único elemento en común, ¿no es cierto?, al elemento neutro, ¿ya? En ese caso, vamos a decir que los subespacios son disjuntos, ¿ya? Viéndolo como subespacios, ¿de acuerdo? En esta situación, ¿no? El subespacio S, ¿no es cierto?, que va a ser igual a la suma de S sub 1 y S sub 2, recibe el nombre de suma directa de S sub 1 y S sub 2, ¿no? Y la notación es la que se muestra acá, ¿no? Esta es la notación. ¿Está bien? Esa es la notación de suma directa, ¿no? Esto solamente se escribe así cuando ocurre esto. ¿Está bien? Cuando ocurre eso. Bien, entonces acá, vamos a ver ahora, ¿no? Algunos ejercicios, ¿no? Hay en la suma de los siguientes subespacios. ¿Puede repetir, por favor? Discúlpeme. Perdón, no te escuché. ¿Puede repetir sobre la notación de la suma a qué se debía? Por favor, disculpe.
A ver, la suma directa, ¿no es cierto? Sabemos que la suma, ¿no? Está definida de esta manera, con esta notación, ¿no? Eso sabemos, ¿no? Solo que aquí estamos estudiando un caso particular de la suma. ¿Cuál es ese caso particular? ¿No? Cuando la intersección de esos dos subespacios resulta solamente el elemento neutro. Cuando eso sucede, esta suma que aparece acá se va a escribir de esta manera, ¿no? Y esto significará, pues, que este S es la suma de dos subespacios con la condición de que su intersección solamente tenga al elemento neutro, ¿no? O sea, el elemento en común de esos dos subespacios debe ser el elemento neutro. Eso es lo que dice, ¿ya? Ya, profesora, muchas gracias. Ok. Bien, vamos a analizar estas dos situaciones ahora en los ejercicios. Dice, hay la suma de los siguientes subespacios en R3, ¿no? La suma. Examine cuál de ellas o cuál de ellos es suma directa, ¿no? Vamos a ver en cada caso, ¿no? El S sub, la parte 1 me da, a ver, dos subespacios. Ya. A ver si lo podemos hacer acá. Acá nomás. Voy a tratar de hacerlo acá. Para no estar... Vamos a cambiar de color. Rojito. A ver, para 1. ¿Ya? Para 1. Voy a hallar la intersección. ¿Cómo hallamos la intersección? Aquí voy a utilizar este espacio, ¿ya? Que aparece acá. Ya. Entonces aquí sería así. ¿Cómo será S sub 1 intersectado con S sub 2? ¿Ya? Entonces aquí, ¿no? Los dos son subespacios de R3, ¿no? Entonces digo así, ya, entonces van a ser elementos de R3 acá, ¿no? Van a ser elementos de R3 que van a cumplir la siguiente condición. Para que este elemento pertenezca a S sub 1, ¿no es cierto? Acá me dice que la tercera componente debe ser 0. Entonces digo, ya, Z debe ser 0. Pero este mismo elemento para que pertenezca a S sub 2, ¿no? Me dice que la primera componente debe ser 0. O sea, el X debe ser 0, ¿no? Entonces son 0. El único, ¿no? elemento que va a tomar, ¿no? todos los valores de los reales es este Y, ¿no? Entonces yo puedo escribir, ¿no? Puedo escribir esta intersección de esta manera. 0, Y, 0, con Y que pertenece a los reales. ¿No es cierto? Entonces, si uno lo intenta graficar en R3, ¿qué cosa significa esto? ¿Qué cosa representa este de acá? Hablando geométricamente. Esta intersección, ¿qué cosa me representa? Recuerden acá, mira, este de acá es la combinación del 0, 1, 0, ¿no? Multiplicado por i. Entonces, el 0, 1, 0, ¿no es cierto? Resulta un vector unitario, ¿no es cierto? Que va en la dirección del eje y. Entonces, multiplicado por y pertenece a los reales, entonces me va a dar la recta que va a coincidir con el eje y, ¿no? Entonces, este de acá, obviamente, pues es diferente del vector nulo, ¿no? Y luego podemos establecer la suma, ¿no? Entonces la suma directa, ¿cómo sería? Perdón, la suma nada más, ¿no? Entonces no es suma directa, es simplemente así nada más, ¿ah? S1 más S sub 2. ¿Ya?
Entonces, ¿cuál será la suma de estos dos subespacios, no? A ver, vamos a ver. ¿Cuál resultaría la suma? Entonces, teniendo en cuenta cuál es la definición de la suma, ¿no? Me dice, son todos los X que están que en este caso es mi R3, ¿no? Mi espacio vectorial es mi R3. ¿Está bien? El X debe ser de esta forma, X1 más X2, ¿ya? Donde el X1, voy a colocarlo aquí nomás, me voy a dar el espacio, donde el X1 va a pertenecer a S sub 1, ¿está bien? Y el X sub 2 va a pertenecer a S sub 2, ¿no? Esa es la definición de la suma, ¿no es cierto? Y entonces, ahora voy a conseguir los elementos que cumplan esta condición. Bien, entonces, como yo veo acá, ¿no? Que me están pidiendo que tome el elemento, ¿no? El elemento que pertenece a S sub 1, entonces los elementos que pertenecen a S sub 1, ¿de qué forma son? Entonces digo, ojo, que X sub 1, todos los elementos que pertenecen a S sub 1, aquí, en la primera, son de esta forma. O sea, yo puedo poner, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, puedo colocar el A, B, y en la tercera componente 0, ¿no? 0. ¿No? A pertenece a los reales, B pertenece a los reales, entonces este va a pertenecer a S sub 1. ¿No? Acá le pongo así. Ojo que A y B pertenece a los reales. ¿No? Eso. Ahora, el X sub 2. El X sub 2, ¿no? Para que pertenezca a S sub 2, ¿qué forma debe tener? ¿No? Observe que la primera componente es 0, ¿no? Entonces aquí podríamos ponerle, por ejemplo, se me ocurre 0, beta y gamma. Todos los vectores de esta forma pertenecen a S sub 2. Ya, entonces acá beta y gamma están en los reales, los dos. Y ahora lo que yo voy a hacer es sumar, porque eso me están pidiendo que sume, ¿ya? Sumando ese X voy a obtener así. X1 más X sub 2. Al sumar, obtenemos de esta forma, ¿no? A, entonces estoy sumando así, ¿no? A, luego B más beta, ¿de acuerdo? Y gamma, ¿ya? Estoy sumando, ¿ya? Entonces la suma ahora ya va a estar en S. Pero ¿cómo son los elementos de acá? Porque acá me dice que A es un número real. A, o sea, eso está en los reales, ok. B es un número real. Beta también es un número real. La suma es un número real, ¿no? Y gamma es un número real. O sea, las tres componentes están en los reales, ¿no es cierto? Sin restricciones. Entonces, digo así, ya sé cómo son los elementos de la suma, ¿no? ¿Qué forma van a obtener? ¿O qué forma van a tener? Entonces digo así, por lo tanto, ¿no? La suma de estos dos, ¿no? Sería de la forma siguiente, ¿no? Acá le podemos colocar un A, este B más beta le podemos llamar un C, digamos, y este gamma. ¿Está bien? Tal que ese A, este C y este gamma pertenecen a los reales, ¿no? Ese es el subespacio. Pero ¿quién es esto, no? Que A pertenezca a los reales, que C pertenezca a los reales, que gamma pertenezca a los reales, entonces esta terna va a ser precisamente el R3. ¿No? Ese es el conjunto, ese es el subespacio, suma. Entonces, la suma de estos dos subespacios será R3. ¿Ya? Y la suma en este caso no es directa, ¿no? Esta suma no es directa porque la intersección me salió diferente del vector nulo. ¿Ya? La intersección me salió diferente del vector nulo. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo sería este otro caso ahora? ¿No? A ver, examinemos acá, ¿no? La intersección. Aquí tendríamos la intersección, vamos a cambiar de color, rojito.
acá tanto X como Y es 0, acá tanto X como Z es 0, ¿no? Ah, ya, entonces este de aquí va a resultar así. A ver, son todos los X y Z, ¿no? Que pertenecen a R3, que cumplen la siguiente condición. ¿Qué condición? La primera, para que este pertenezca a S sub 1, el X y el Y deben ser ceros. Para que este mismo pertenezca a S sub 2, el X con el Z deben ser ceros. X ya es 0, esto igual a Z. ¿De acuerdo? Ah, o sea, si yo reemplazo aquí X0, Y0, Z0, entonces el único elemento de la intersección en este caso será este. ¿De acuerdo? O sea, aquí sí es suma directa, ¿no? Porque me están diciendo que la intersección de los subespacios solamente consiste de elementos neutros. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, la suma resultará la suma directa. ¿Está bien? Y ahora, ¿y quién es la suma? ¿No? ¿Quién es la suma? Bien, entonces aquí podemos colocar lo siguiente. La suma, dice, son todos los X, a ver, fijémonos acá. La suma va a resultar lo siguiente, ¿no? Tengo que tomar un elemento, si yo quiero tener un elemento de la suma, ese elemento debe ser de la forma x1 más x2, donde este x1 de aquí debe pertenecer a, ¿no? Ese es 1, y este de acá debe pertenecer a ese sub 2, ¿no? Entonces, que pertenezca a ese sub 1, ¿no? Tiene esta forma, 0, 0, Z, ¿no? Que pertenezca a ese sub 2 tiene esta otra forma, 0, ¿no? Y, 0. Entonces, la suma tendrá esta forma de acá, ¿no? Esto yo creo que sí se puede hacer de manera directa. Será de la forma sumando 0 más Y más Z. ¿Está bien? Y pertenece a los reales y Z también. ¿Ya? Eso es. Entonces, geométricamente, ¿qué cosa representa? Dice solamente cuando X debe ser 0, ¿no? Y aquí el Y puede ser cualquier real, el Z puede ser cualquier real. Geométricamente me está diciendo que es el plano YZ, ¿no? Este es el plano YZ. ¿Ya? El plano coordenado YZ. Bien, entonces ya tenemos la suma, que en este caso es suma directa, y en el primer caso que no lo era, ¿no? Dos situaciones diferentes. ¿Está bien? ¿Todo claro? Sí, profesora. Profesora, Ah, ya, ok, continuamos entonces. Bien, ahora vamos a ver, ¿no? Lo que es la combinación lineal. Aquí, por ejemplo, dice en el espacio vectorial E, ¿no? Se dice que el elemento A que pertenece a E es una combinación lineal de los vectores A sub 1, ¿no? Hasta su M, ¿no? Un subconjunto de E, ¿no? Cuando existen escalares, ¿no? Cuando existen escalares, ¿no? Alfa sub 1 hasta alfa sub M, ¿no? Tal que este elemento resulte una combinación lineal de estos de acá, ¿no? De todos ellos. ¿Ya? Bien, eso ya habíamos visto ejemplitos bien particulares, ¿no? Cuando vimos un poquito ¿no? de vectores, ¿no? En R3 vimos algunos ejemplos particulares, ¿no? Ahora podemos generalizar también, ¿no? Hablando ya de un espacio vectorial cualquiera, ¿no? Ahora vamos a recordar algunas cositas por acá. Dice, analice el valor de verdad de cada una de las siguientes afirmaciones, ¿no?
¿no? Dice, vamos a ver si esto es cierto, ¿no? Si la 1 y la 2 es cierto, ¿ya? Empezamos con la 1. Dice así, si B o si V, ¿no? Es el vector dado por esta terna, ¿no? V sub 1, V sub 2, ¿no? Ahí está. Entonces, V se puede escribir como combinación lineal de V sub 1 y V sub 2. Vamos a ver. A ver, veamos. No sé si tengo espacio. Ya. Ya. No sé si me va a dar espacio acá. Ya, vamos a hacerlo mejor así. A ver, a ver, a ver. Voy a agregar una, insertar. Una en blanco. A ver, a ver, a ver. Ya, a ver. Entonces tendría que tener tres en cuenta. ¿Cuál? ¿No? Esta me dice, ¿no? El V es el 402, el B sub 1 es el menos 131 y el B sub 2 menos 3 menos 1, 1, ¿no? Entonces me están preguntando si este vector de acá, ¿no? Se puede escribir como una combinación lineal de este más este de acá, ¿no? Eso es lo que me están preguntando, si es posible escribirlo así. Vamos a ver. A ver, entonces vamos a colocar aquí el V, que era el 402, ¿no? El V sub 1, que era el, ya, menos 131, y el V sub 2, que es el menos 3 menos 1, 1, ¿no? Vamos a poner menos 3 menos 1, 1, ¿no? Así. Ya, entonces me están preguntando esto, ¿no? O sea, siempre podré encontrar, o sea, dado cualquier vector, siempre podré encontrar una combinación lineal de esos vectores B sub 1, B sub 2. Esa es la pregunta. Bueno, a ver, veamos. Reemplazamos acá ya. Vamos a ver. 4, 0, 2. Acá le colocamos el alfa, el menos 1, 3, 1. Ya, más beta, el menos 3, menos 1, 1. ¿No? Y bueno, y ahí formamos, ¿no? Vamos a formar el valor. Aquí, por ejemplo, decimos entonces, el 4 va a ser el menos alfa, menos 3 beta, 0 igual a 3 alfa, menos beta, y el 2 será igual a alfa más beta. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? No se me estaría pasando algún signo. A ver, ya, ok, creo que sí. Ya, entonces, vamos a ver esto, ¿no? Y podemos utilizar este, vamos a llamarle 1, 2 y 3. ¿No? Sumando 2 y 3, por ejemplo. Vamos a cambiar de color. 2 y 3. ¿No? Sumamos 2 y 3, me va a salir 2 acá, 4 alfa, y se va a desprender que alfa resulta un medio, ¿no? ¿Está bien? Alfa me sale un medio. Bien, entonces este alfa un medio, si reemplazamos aquí, si alfa es un medio, reemplazamos en 3, si alfa es un medio, ¿no? Entonces beta es 3 medios, ¿no?
¿Ya? Ahora, pero si este alfa lo reemplazo en 1, este sería 1/2, ¿no? Entonces sería 4 más 1/2, que es 9/2, ¿no? 9/2 igual a menos 3 beta, ¿no? Entonces, beta sería menos 3/2, ¿no? Entonces, aquí para beta me salen dos valores diferentes, ¿no? Entonces, ¿eso qué cosa quiere decir, no? Que no es posible escribirlo, ¿no? Este vector no es posible escribirlo como una combinación lineal de estos dos, ¿ya? Entonces, la primera afirmación es falsa. Esta es la parte 1, ¿no? Ya, vamos a ver la 2. Vamos a ver ahora la parte 2. A ver, la parte 2, ¿qué me dice? Cualquier vector en R3, cualquiera, dice, puede ser expresado como combinación lineal de los vectores menos 5, 3, 0 y 3, menos 1, 3. A ver, ¿será posible hacer eso? Ya, menos 5, 3, 2, ya, y 3 menos 1, 3. Vamos a ver eso. Entonces voy a tomar aquí, ¿no? Sea X y Z, ¿no? Que pertenece a R3. ¿No? Entonces, el X y Z, cualquier vector, ¿no? Se puede expresar como una combinación lineal de, el vector era menos 5, 3, 2, ¿no? Y el otro vector, 3 menos 1, 3, ¿ya? Ya. Cualquiera será posible. ¿Qué dicen? A ver. Cuando dice esto de acá, incluso estoy pensando en cuál. Claro, si es el 0, 0, este alfa sería 0, beta 0, se soluciona el problema, ¿no? Si pienso en cualquier otro vector, ¿será posible? A ver, se me ocurre. Es que este es no nulo, ¿no? ¿Ya? A ver, a ver, a ver. Este, por ejemplo. Puedo elegir el siguiente vector. 0, 0, 1. ¿Ya? Entonces, para este vector, podré encontrar el alfa y el beta de esta forma. Observe acá, vamos a ver aquí. Este, por ejemplo, ¿no? El 0 tendría que ser igual al menos 5 alfa más 3 beta. El otro tendría que ser 3 alfa menos beta, ¿no? Y el otro tendría que ser 1, 2 alfa más 3 beta, ¿no? Así tendría que ser. Ya, entonces, de aquí, por ejemplo, tendríamos que beta es igual a 3 alfa, ¿no? De ahí beta es igual a 3 alfa. Entonces, si beta es igual a 3 alfa, lo puedo reemplazar acá. Este beta igual a 3 alfa lo reemplazo acá. Al reemplazarlo acá, tendríamos que alfa vale 0, ¿no? Porque este sería 3 alfa, 9 alfa menos 5 alfa, sería 4 alfa, entonces alfa vale 0. Si alfa vale 0, entonces esto implicaría que beta vale 0. Si beta vale 0 y alfa vale 0, reemplazo acá, tendríamos que una contradicción, ¿no?
porque acá tendríamos que 1 es igual a 0, 0. Absurdo. ¿No es cierto? O sea, no es posible expresar un vector que esté en R3 como combinación lineal de dos vectores. ¿Ya? No es posible ser. ¿Está bien? Esto de aquí es falso. ¿No? ¿Cómo era la pregunta? ¿Cualquier vector puede ser expresado? No, falso. Ya está. ¿De acuerdo? ¿No? ¿Se entendió eso? Sí, Ya. Ahora vamos a ver el subespacio generado. ¿Ya? Dice, el conjunto de las combinaciones lineales, ¿no? Sea G un conjunto dado por V sub 1, V sub 2, V sub n, ¿no? Vectorcitos, ¿ya? Conjunto de vectores del espacio, ¿no? Vectorial E. A expensas de G se forma el siguiente conjunto, ¿no? Dado de esta manera, como la combinación lineal de estos vectores dados, ¿no? En G. Observe acá, estos son los elementos de G, estos son los escalares, aquí están, ¿no es cierto? Y la combinación lineal, ¿no? Van a ser elementos del espacio generado, ¿no? Esto se llama el subespacio generado por G, ¿no? Aquí está la definición. El subespacio de las combinaciones lineales, ¿no? Se llama subespacio generado por G. ¿De acuerdo? Eso. Acá dice, ejemplo, ¿no? Dado los vectores B sub 1, ¿no? B sub 2, hay el conjunto de todas las combinaciones lineales de los vectores B sub 1 y B sub 2, ¿no? Es lo que dice. ¿Cómo ya haríamos eso? A ver. O sea, me están diciendo, damos los vectores, ¿no? Este vector de acá y este otro, estos dos me va a generar un subespacio, ¿no? Es lo que me está diciendo aquí. ¿Ya? ¿Cómo hacemos? A ver. Ya. Entonces acá, siguiendo esta notación nada más, ¿ya? Como aquí tengo dos vectores, yo podría decir lo siguiente, ¿no? Yo digo, ya, la notación. Voy a crear el subespacio que va a generar estos dos, ¿no? Ya, entonces sería así. La combinación alfa por este vectorcito más beta por este otro vector. ¿Está bien? Donde alfa y beta pertenecen a los reales. ¿De acuerdo? Ya, pero esta que es igual. Sumamos y tenemos lo siguiente, ¿no? Este sería alfa menos beta. Sería alfa menos beta. Acá sería alfa más beta. Y acá sería 0 y este sería, a ver, 0 beta sería, ¿no? Beta. ¿Está bien? Tal que alfa y beta pertenecen a los reales. ¿De acuerdo? Ese vendría a ser el conjunto de las combinaciones lineales de los vectores B sub 1, B sub 2, ¿no? Bien. Ahora, ¿no? Ahora, ¿qué podríamos hacer acá, no? Esa sería la pregunta, ¿no? Acá podríamos, por ejemplo, podemos decir, ¿no? X lo podemos igualar a alfa menos beta. Y el Y lo podemos igualar a alfa más beta. Y el Z lo igualamos a beta. ¿No? Ahí está. ¿Está bien? Listo. Entonces, Z es igual a beta
¿no? Entonces acá podemos restar, ¿no? Este con este. Restamos estos dos hacia arriba y tendríamos y menos x igual a 2 beta, ¿no? Entonces, pero beta es igual a z, entonces tendríamos este plano. ¿No? Sería la ecuación de este subespacio. ¿Está bien? Entonces yo podía escribir así, ¿no? Por lo tanto, no solamente he creado la combinación lineal, sino también estoy describiendo el subespacio, ¿no? Este es X real, 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 o sea, sería, puedo colocarlo así, ¿no? El X y Z que está en los reales, o en R3, perdón, ¿no? Cada uno de ellos pertenece a los reales que cumplan esta condición, ¿no? ¿Quién generó este plano? ¿Quién? Este par de vectores. Ya, este par de vectores. ¿Está bien? Entonces, este vendría a ser el subespacio generado por los vectores, ¿no? La combinación lineal me genera ese subespacio. ¿Está bien? ¿Quedó claro eso? Sí, profesora. Ya. Aquí hay otros ejemplitos, ¿no? Dice, en el plano euclidiano considero I y J de esta manera, ¿no? Dice, por la definición, bueno, el I, estos son los vectores canónicos, ¿no? Si los vectores canónicos, entonces cualquier, ¿no? Sabemos nosotros que ya cualquier vector en R2 se puede escribir como combinación lineal de los canónicos. Si es así, estamos diciendo que este I y este J genera todo R2, ¿no? Y por eso es que se escribe así, ¿no? Otro ejemplito, ¿no? Que es este de acá, el S igual dado para esta terna, ¿no? X, el otro es X más 2Z, X y Z pertenecen a los reales, es un subespacio vectorial. Sus elementos se escriben así. Este de aquí se puede desdoblar, ¿no? O sea, igual, coloco en el primer sumando todo lo que tenga, lo que esté relacionado con el X, y en el segundo sumando lo que esté relacionado con el Z, ¿no? Entonces la suma me va a dar obviamente este de acá, ¿no? Y de allí, ¿no? También se puede observar quién de los vectores generan este subespacio, ¿no? Entonces el sentido recíproco, ¿no? Entonces aquí vemos que este par de vectores me va a generar ese subespacio y puedo escribirlo de esta manera. Entonces, dos situaciones estamos viendo, ¿no? Una es que yo te doy dos vectores y puedes hallar la ecuación, ¿no? Del subespacio que genera esos dos vectores. O te puedo dar, ¿no es cierto?, la terna y luego a partir de ahí descubrir, ¿no?, qué par de vectores genera ese subespacio, ¿no? En los dos sentidos está. Aquí, por ejemplo, hay una gráfica del vector, ¿no? 0, 2, 1, el 1, 1, 0, ¿no? Entonces la combinación lineal me va a generar todo este plano, ¿no? Ahí está. Vamos a ver este ejemplito, ¿no? Dice, cualquier elemento de R2 es combinación lineal de, ¿no? 2, 1 y 1, 2 y 1, 1, ¿no? Sí. Si te dicen que cualquier elemento es combinación lineal de estos dos, cualquier elemento de R2, eso significa de que este par de vectores también me va a generar R2. Recuerden que habíamos dicho quién generaba R2, acabamos de hablar, los vectores canónicos, ¿no? Los dos vectores canónicos también me generan R2, pero no solamente los vectores canónicos me generan R2, sino también otros vectores, como por ejemplo estos dos. Ya, estos dos me generan R2. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tomo cualquier elemento de aquí y es posible escribirlo como combinación lineal de esos dos, ¿no? Aquí está, a ver. Específicamente tomo cualquier vector en R2 y es posible escribirlo como combinación lineal de este y este. ¿Y cómo logro su solución, ¿no? De esta manera, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo puedes hacer así o también lo puedes hacer utilizando sistema de ecuaciones, ¿no? Como ya habíamos venido trabajando, ¿no? Si yo tengo X
y acá sería alfa, ¿quién es el A? 2, 1. ¿Quién es el beta? Perdón, ¿quién es el B? Es el 1, 1. ¿No? Entonces acá vas a originar el 2 alfa, ¿también? El X va a ser igual, la primera componente 2 alfa más beta, y la segunda sería igual a alfa más beta, ¿no? ¿Ya? Y entonces puedes operar, ¿no? O puedes hacerlo así, ¿no? Si lo hago así si quiero hacerlo en forma matricial, ya sabemos cómo hacerlo, ¿no? Tomo el XY, la matriz de los coeficientes, ¿no? Y el alfa beta. Pero yo quiero el alfa beta, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Este de acá, primero te fijas si tiene determinante diferente de 0. Ahí es el determinante 2 por 1, 2, menos 1, 1, diferente de 0, entonces tiene inversa. Si tiene inversa, entonces te sale que este de aquí lo mandas a este lado, ¿no? Acá sería, por eso sale aquí, ¿no? La inversa de este multiplicado por XY te va a dar el alfa beta, ¿no? O puedes hacerlo así, ¿no? Utilizando la inversa en la matriz, o también haciendo operaciones elementales que en verdad, en el fondo, son equivalentes, ¿no? Acá eliminas primero beta, hayas alfa, y luego reemplazas y hayas beta, ¿no? Entonces, hayas alfa y beta en términos de X y Y. O sea, el punto es que siempre es posible, ¿no? Dado cualquier vector acá, siempre es posible, ¿no? Hallar, ¿no es cierto?, el vector en combinación lineal con los otros dos vectores, ¿no? A ver, vamos a aclarar este punto, para que quede ya más cuajado acá. A ver, quiero que hallen, ¿no? ¿Quiénes son estos valores, no? Ya, yo te doy la técnica, pero a ver, ¿cómo lo haces? A ver, vamos a hacerlo acá, ya, un pedacito aquí. A ver, aquí en este pedacito, ¿quién sería? Acá, por ejemplo, se me ocurre restar. Voy a restar X menos Y. Ya, estoy restando. Acá sería 2 alfa menos alfa, es alfa, ¿no? ¿Está bien? Ya, ese alfa lo voy a reemplazar, digamos, acá. Ya, si yo reemplazo el alfa acá, vamos a llamar acá 1, que lo reemplazo en 2. No, reemplazando en 2. Ya, reemplazando en 2. Ese Y va a resultar alfa. ¿Quién es alfa? X menos Y. ¿No? Más beta. Entonces despejo beta. Cuando me sale beta, me sale 2y menos x, ¿no? Entonces ya tengo el alfa y el beta, ya tengo los escalares, ¿no? O sea, mi alfa, mi beta es esto. ¿Qué cosa quiere decir eso? Entonces, aquí me está diciendo, ¿cualquier vector de R2 se puede escribir como combinación lineal? Sí. Entonces, en otras palabras, me está diciendo esto. Si yo tomo un XY, ¿ya? El alfa debe tener esta forma, X menos Y, por A, ¿no? 2, 1. Y el beta debe tener esta otra forma, 2y menos x, ¿no? Por 1, 1, ¿no? ¿Está bien? Entonces tú tomas cualquiera. A ver, se me ocurre, digamos, 10, 15. Entonces para 10, 15 tendríamos menos 5, 2, 1, ¿no? Y acá sería 30 menos 10, 20. ¿Está bien? Eso sería, ¿no? Entonces acá sería 20 menos 10, 10, y acá tendríamos 20 menos 5, 15. O sea, cualquier vector que yo dé en R2 siempre va a ser posible escribirlo como combinación lineal de estos dos. Eso significa que estos dos vectores me va a generar todo R2. ¿Está bien? Al igual que en los vectores canónicos, ¿no? Todos los vectores canónicos me generan R2, porque yo tomo cualquier R2, lo puedo escribir siempre como combinación lineal de esos dos. ¿Quedó claro eso? ¿Me escuchan? Sí, profesora, todo claro. Pues ahora todo claro. Ya, entonces eso tiene que quedar bien claro, porque eso vamos a ver ahora mismo, ¿no? Porque, o sea,
¿Qué vectores me generan me genera un espacio vectorial o un subespacio vectorial? No hay un único par de vectores, no pueden haber más vectores, ¿no? Diferentes, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, lo que Disculpe, debemos... profesora, Dime. ¿le puede explicar lo último, por favor? Otra vez. Lo de x menos y igual a alfa. Estoy reemplazando nada más lo que hemos conseguido acá, mira. Acá hemos conseguido eso, ¿no? El punto era hallar el alfa y el beta. El alfa lo hallamos, aquí está el alfa, y el beta aquí está. Estos valores los estoy reemplazando aquí. Al reemplazarlo aquí, están acá, ¿ves? ¿No? Entonces, por eso digo, cualquier par de vectores, ¿no? Siempre va a ser combinación lineal de estos escalares. Estos son los escalares alfa y beta. Pero este alfa y este beta ya tienen nombre, ¿no? Ya hemos hallado, ya sabemos la forma que tienen. El alfa y el beta, ¿no? Tienen esta forma. ¿Me entiendes? Entonces, Sí, sí. Y eso de 10,15 es solo un ejemplo, ¿no? 10,15, ¿dónde? A lo de abajo. Ah, lógico, por eso estoy diciendo, tú tomas cualquier vector, cualquiera, ¿no? Se te ocurre colocar otro vector de R2 y para ese vector que tú has elegido siempre vas a poder encontrar escalares, ¿no? Alfa, beta, siempre. Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, dado en R2, en el plano R2, tú das cualquier par de vectores, este es el 2,1, ¿no? Este es el 2,1, ¿está bien? El 2,1 y el 1,1. Vamos a poner que el 1,1 esté por acá, digamos, el vectorcito, y este es el 1,1, el 2,1 va a estar por acá más o menos. ¿Ya? Así. Entonces me dice, este par de vectorcitos me va a generar todo R2. O sea, yo tomo un elemento por acá, entonces siempre voy a poder escribirlo como combinación lineal de este par de vectorcitos. Eso es lo que me está diciendo. ¿De acuerdo? ¿No? Eso es lo que hay que tener en mente, ¿no? Que ese par de vectores me genera todo el espacio. ¿Ya? Sí, profesora, gracias. Ok. Vamos a ver ahora este teoremita, ¿ya? Este teoremita me dice, ¿no? Si G, ¿no? Es diferente del vacío, el conjunto formado por todas las combinaciones lineales de elementos de G es un subespacio vectorial de G, ¿ya? A ver, ¿cómo probamos eso? ¿No? Entonces, primero hay que tener en cuenta quién es G, ¿no? Vamos a ver. ¿Ya? Entonces, primero, tener en cuenta lo siguiente. ¿Quién es este G? Este habíamos dicho que es el espacio de todas las combinaciones lineales, ¿no? Ya, a ver, ya, primero vamos a colocar G, bueno, no le hemos dado, ¿no? Vamos a poner un borradorcito. Ya, entonces, aquí vamos a colocarle, aquí sea G como B sub, o B sub 1, vamos a poner B sub 1, B sub N, ¿no? Así le vamos a poner. Esto va a ser un subconjunto de E, ¿no? Es lo que dice acá. Si G es diferente del vacío, aquí estamos dándole los vectorcitos, ¿no? ¿No? Probaremos entonces que G es el generado es un subespacio vectorial, ¿no? Entonces, este G, ahora sí, ¿no? Con estos vectorcitos, ¿ya? Este va a ser la combinación lineal. Lo puedo escribir en términos de sumatoria o así, que es lo mismo, ¿no? ¿Está bien? Ese sería. Entonces hay que probar, ¿no? Por demostrar que este G, ¿no? Es un subespacio, dice, ¿no? Un subespacio vectorial. Es un subespacio. ¿Ya? Hay que probar que es un subespacio vectorial de E. ¿Está bien? Ya. Ahora, ya empezamos. A ver cómo probamos eso. 1. Primer paso, demostrar que este es diferente del vacío. A ver. ¿Por qué esto es diferente del vacío?
Entonces digo, aquí yo tengo que encontrar un elemento que está acá, ¿no? Los elementos que están aquí son de esta forma, ¿no? Son de esta forma, ¿no? Entonces, como yo dije que G es diferente del vacío y consta de estos elementos, entonces voy a tomar un elemento, B1, diga, B1, cualquiera, ¿no? B1 vamos a ponerlo. Ya, entonces tomamos un elemento B1 de G. Ya, pero este B1 que está en G, ¿no? Yo lo puedo escribir de esta manera, porque estos escalares, ¿no?, están en K, ¿no? Entonces, y los escalares que están en K, como es un cuerpo, hay elemento unidad y elemento neutro, ¿no? Entonces aquí lo puedo escribir así. 1 por B1 y lo demás como elemento neutro, ¿no? ¿Está bien? Hasta el final. Desde que una expresión, ¿no?, se puede escribir como esta combinación lineal, entonces yo puedo decir, ah, ya, como tiene esta forma, esto pertenece a G, pero del generado. ¿Está bien? ¿No? Entonces he encontrado al menos un elemento, ¿no es cierto?, que está en G. ¿No? Un elemento que está en G. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro eso? Entonces, si B1 está en G, entonces digo que, ¿no?, este de acá es diferente del vacío, porque al menos hay un elemento. ¿Ya? Entonces, este de acá, esta afirmación es correcta. Esta es la afirmación, ¿no? Vamos con el paso 2. Entonces, afirmamos que este subespacio está metido dentro de E. Entonces, eso hay que demostrarlo por inclusión, ¿no es cierto? ¿Cómo se demuestra por inclusión? Doy un elemento acá y ese elemento tiene que estar acá, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces digo así, sea, voy a dar un elemento acá, digamos V, que pertenece a G. ¿Está bien? Entonces, si está aquí, ¿no? Si está aquí, vamos a tener escalares, digamos, alfa 1 hasta alfa K, ¿no? Alfa N le he puesto, ¿no? Alfa N, ¿ya? Que pertenece acá, ¿no? Tal que ese V va a resultar combinación lineal de una combinación lineal de alfa sub i por b sub i, ¿no? Pero, ¿dónde están los b sub i? Están acá, ¿no? Esa es la definición de la combinación lineal, ¿no? Vamos a estar acá. ¿Está bien? Eso es. Bien, entonces, pero, tenemos este detalle acá, ¿eh? Pero G está en E, o sea, todos los elementos que están en G también están en E. Entonces yo puedo escribir esta misma expresión, y esta misma expresión lo puedo escribir así. Esto va hasta N, ¿ya? Y este B sub I ya no en G, sino en E, por el contenido, ¿no? Es por la hipótesis. Ahí está. ¿De acuerdo? Y acá, ojo que G está contenido dentro de E. ¿Ya? Bien, entonces vamos a tener lo siguiente, ¿no? Entonces, ese B va a estar en E. El B que lo había tomado en el subespacio generado de G, ese B estamos probando que está en E, ¿no? Por lo tanto, la afirmación ya está concluida. La afirmación 2 es correcta. ¿De acuerdo? Ahora tendríamos que probar la 3. Vamos a ver la 3. Este G debe ser cerrado para la suma.
¿ya? Cerrado para la suma. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? O sea, si yo doy un par de elementos, digo, sea VU, ¿no? Que pertenece a G, entonces significa que el V va a ser la combinación lineal de alfa I por B sub I, de igual a 1 hasta N, y el U va a ser una combinación lineal de beta sub I por B sub I, ¿no? De igual a 1 hasta N. ¿No es cierto? Por estar acá, ¿no? Cada uno de ellos va a tener esa forma de escritura, ¿no? Como combinación lineal. Y luego lo que voy a hacer es esto, sumar, ¿no? Voy a sumar estos dos, ¿ya? Sumamos esos dos y vamos a obtener lo siguiente. B más U, al sumar este con este, ¿no? Ya podemos, ¿no? Utilizar las propiedades de espacio vectorial, ¿no? Puedo factorizar y tener este otro, ¿no? Y este de acá, como pertenece acá y este pertenece aquí, los dos, ¿no? Pertenecen a los escalares K. Por lo tanto, ¿no? Si este pertenece acá y B sub I, ¿no? B sub I está en G, ojo que los B sub I siempre van a estar en G, ¿no? Entonces, la suma, ¿no? Va a pertenecer a G, al subespacio generado. ¿Está bien? Entonces, he tomado dos elementos que están en el subespacio generado y estoy probando que la suma también está en el subespacio generado. Por lo tanto, la tercera afirmación, ¿no es cierto?, es correcta. Ahora vamos con la última, ¿no? La cuarta afirmación, ¿no? La cuarta afirmación es el producto que es cerrado por los escalares, ¿no? O sea, si yo doy, ¿no? Un alfa que pertenece acá, tengo un vector B que pertenece ¿no? A este conjunto que va a ser subespacio generado, o el generado por B, entonces yo tengo que probar que el alfa por B también pertenece acá. ¿No? Eso es lo que se tiene que probar, ¿ya? Entonces, ¿cómo probamos eso? Entonces decimos así, para probar eso, vamos a poner otro colorcito acá, ¿ya? Entonces, para probar eso, hacemos lo siguiente, ¿no? Bueno, sabemos que este pertenece al generado por G. Entonces, ese B se va a escribir así. Ay, cariño. No, se va a escribir así. Ajá. Ey. Alfa sub I, B sub I, ¿no? Este va a ir hasta N de I igual a 1, ¿no? Este B que pertenece acá se escribe así. Entonces, si yo lo multiplico por un escalar, el alfa por ¿no? Va a resultar de esta manera, ¿no? Pasa a distribuir, se junta y va a quedar así. ¿Está bien? Ya, y esto pertenece acá, pues. Y este sigue estando en G. Entonces yo tengo un escalar, ¿no? Y un vector. Entonces combinación lineal y este pertenece a G. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, ya cumple los cuatro, ¿no? 1, 2, 3, 4. 4 condiciones. Por lo tanto, concluimos acá que este G, ¿no? Que es el conjunto formado por todas las combinaciones lineales, resulta pues un subespacio de... Es un subespacio de... ¿Está bien? Entonces, ya tenemos eso, ¿no? No solamente es el conjunto formado por todas las combinaciones lineales, ¿no? De los elementos de G, sino también es un subespacio vectorial de G, ¿ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Muy bien, a ver, continuamos.
Ahora vamos a ver este ejemplito que aparece acá. Aquí aparece, determina el subespacio generado por los vectores. Bueno, ya con la experiencia que tenemos ya podemos determinar eso, ¿no? Ya sabemos cómo hacerlo también, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos decir, no, ya este de aquí es B1. Una notación que también se usa, y seguro que van a encontrar en varios textos si se ponen a leer un poquito. Esta notación también se escribe así. ¿No? Son notaciones, ¿ah? Puedes utilizar esta o esta, es lo mismo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, subespacio, yo sé que el subespacio sería de las combinaciones lineales, sería alfa por 313, por ejemplo, alfa y beta que pertenecen a los reales, ¿no? Y acá resultaría 3 alfa más beta, alfa más 3 beta, 3 alfa más beta, ¿no? Así es. ¿Está bien? Y bueno, y de acá se desprende, vamos a poner otro color, se desprende lo siguiente, ¿no? Que X es igual, este de acá le llamo X, el Y es alfa más 3 beta, y el Z es igual a 3 alfa más beta, ¿no? Ya está, entonces de ahí ya podemos ver de qué plano se trata, ¿no? Acá, por ejemplo, X y Y, ¿no? Resultan iguales, puedo decir, observo que el X es igual a Z, ¿no? Por ejemplo, y el Y, alfa real, el Y todos los reales, ¿no? Entonces puedo decir de que este B1, B2 va a ser la terna, X, acá le podemos colocar así, ¿no? X y Z, ¿no? Que está en R3, tal que cumplan esta condición, ¿no? Y puede ser cualquier real. X igual a Z, ¿no? ¿No? Eso sería. Ya este es el subespacio, ¿no? Generado por esos dos vectorcitos. ¿Ya? Todo claro, ¿no? Bien, continuamos. Vamos a ver ahora el subespacio generado, ¿no? Continuamos con este tema. La proposición siguiente es, ¿no? Que el subespacio generado es la intersección de todos los subespacios que incluyen a dicha familia, ¿no? Es decir, ¿no? Si yo tengo acá S sub I, ¿no? Que contiene a G, ¿no? La intersección de todos los S sub I me va a dar, pues, el subespacio generado por G, ¿no? Entonces, este vendría a ser, ¿no? O sea, el menor subespacio, ¿no? Que contiene a G, ¿no? Va a ser justamente la intersección, ¿no? Bien, a ver. ¿Cómo demostramos eso? ¿Y cómo demostramos eso? A ver, ¿cómo demostramos esta igualdad? Que esto se va a cumplir, ¿no? Que el subespacio generado por G me va a dar justamente este de acá. Entonces, para demostrar la igualdad hay que demostrar este de acá, ¿no? Esta y esta de acá, ¿ya? Entonces, vamos a ver esto. O sea, primero vamos a demostrar, vamos a ponerlo así, vamos a simplificar esto. Vamos a colocarlo así nomás, ¿eh? Que sea la intersección de todos los S sub I, ¿no? Donde ya sabemos que el S sub I va a estar contenido dentro de S. Entonces, primera parte, afirmamos esto,
¿no? Ahí está. A ver, veamos. Ujú. Entonces, para afirmar o para demostrar esta inclusión, damos un elemento acá, ¿no? Entonces, sea X que pertenece a este subespacio generado. Entonces, ¿por qué no? Entonces, el X va a ser una combinación lineal, ¿no? Desde que está aquí es una combinación lineal. Vamos a poner alfa sub j por b sub j. J1 hasta n. ¿Ya? Sabemos que los escalares tienen que estar acá y los b sub j tienen que estar acá, ¿no? En G, eso sabemos. Bien, ahora, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, entonces, aquí tenemos, si está acá, entonces está en cada S sub I, ¿no? Está en cada S sub I. O sea, el B sub J va a estar en cada S sub I. ¿Por qué? Porque S sub I, cada S sub I va a contener a G, ¿no? Entonces yo puedo escribir esto como sigue. Entonces el X sería la sumatoria de J1 hasta N de alfa sub J, B sub J, ¿está bien? Alfa sub J que pertenece acá y este de acá va a estar en S sub I, ¿no? Por esta condición, ¿ya? Y esto va a ser para todos los I que están acá. Entonces, para todo I que pertenece a este de acá, ¿no? Observe acá, observación. El G está contenido en S sub I para todo I que está acá. Eso, ¿ya? Por ese motivo es este. Ya está. Entonces, si está en ese, si los B sub J están en S sub I, y S sub I, ¿qué cosa es? Es un subespacio de E, ojo, este es un subespacio. Al ser subespacio, entonces cada B sub J por alfa sub J también va a estar en S sub I. Quiere decir que este producto va a estar en S sub I y la suma también va a estar en S sub I. O sea, quiere decir que todo esto va a estar en S sub I. ¿Está bien? Todo, ¿no? Entonces, para cada I, entonces tendríamos así. Entonces, el X va a pertenecer a ese sub I, ¿no? Para todo I que pertenece ahí. Entonces, ¿no? Si está en cada S sub I para todo I que pertenece ahí, entonces está en la intersección. ¿Está bien? Vamos a ponerle que pertenece ahí. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, ¿qué cosa hemos probado? Hemos probado un elemento que estaba acá. Hemos probado que ese mismo elemento está acá, ¿no? Acabamos de probar eso. Ya, esa es la afirmación 1. La afirmación 2. A ver, verdecito acá. La afirmación 2. ¿No? Vamos a probar ahora que la intersección de los S sub I está metido dentro de G, ¿no? ¿Está bien? Ahora, ¿cómo probamos eso? ¿Cómo probamos eso? A ver.
Ya, o sea, lo primero que tendríamos que probar sería lo siguiente, ¿no? Primera afirmación, vamos a ponerle primero I, ¿ya? Primera afirmación, tendríamos que probar de que G está contenido dentro de este subespacio. Eso es lo primero que tenemos que probar. Eso todavía no está probado, ¿no? Por probar, ¿ya? ¿Qué pasa si probamos esto? A ver. Este G es un subespacio que incluye a G, ¿no es cierto? Entonces, si este G es un subespacio que incluye a G, entonces va a estar aquí, porque aquí están todos los subespacios, ojo, que incluyen a G. Los S sub I son los subespacios que incluyen a G, ¿ya? Si yo estoy diciendo, o si yo logro demostrar de que este G es un subespacio, porque eso ya está probado, pero incluye a G, quiere decir que este de acá es alguno de ellos, ¿no? Es alguno de los S sub I. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Entonces podremos tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Si se prueba esto, decimos así, vamos a poner otro color mejor. Si se prueba esto, vamos a poner acá, entonces este G, ¿no? Se identifica con algún S sub J, ¿no? Que está aquí, con algún S sub J, ¿no? Es decir, existe un J que pertenece ahí, tal que el S sub J resulta justamente este subespacio generado. ¿Ya? Eso sería, ¿no? Entonces, pero, ya, ese es uno, pero sabemos que la intersección, ¿no?, de los S sub I está metido dentro de los S sub J, ¿no? Para todo J, ¿no? Porque esta es una parte de este de acá, ¿no? Para todo J que pertenece ahí. Entonces, ¿no? Si tenemos eso, ¿no?, podemos tener lo siguiente, ¿no? ¿Quién era S sub J? Era G. Entonces tenemos que la intersección de los S sub I está metido dentro de G, ¿no? Ya probaríamos este de acá. Ah, pero este de aquí, ¿cómo probamos este hecho? Esto es lo que he marcado acá. Ya, ¿quién está en G? En G están, a ver, en G están todos los vectores, ¿no? Los vectores desde 1 hasta n. Está B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub n, ¿no es cierto? Bien, entonces aquí le vamos a poner, digamos, un B sub I, ¿ya? Como B sub I, o sea, como B sub I pertenece a G, ¿no? B sub I pertenece a G, entonces ese B sub I yo lo puedo escribir, ¿no?, como una combinación lineal. ¿Cómo? Ya habíamos visto este trabajito, ¿no? 0 por B sub 1, 0 por B sub 2, y justo cuando es I, le ponemos, vamos a poner puntos suspensivos, 1 por B sub I, y así hasta el último, que es 0 por B sub n. ¿No es cierto? O sea, aquí, ¿qué cosa quiere decir? Que el B sub I que pertenece a G lo puedo escribir como una combinación lineal. Quiere decir que este B sub I también está acá, ¿no? Entonces, eso me dice, ¿no?, que G siempre está metido dentro de su subespacio generado. ¿Ya? Ya está. Entonces ya tenemos la parte 1, la parte 2, entonces se prueba la igualdad, ¿no? Entonces, la intersección de todos los subespacios que contienen a G, ¿no?, la intersección va a ser justo el subespacio generado por G, ¿no?, que es este, que está denotado de esta manera. ¿De acuerdo?
¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Me están escuchando? Todo claro hasta el momento, profesora. Ah, ya. Pensé que me había ido. Dije, wow. Ya, ok, estamos bien entonces. Vamos a ver ahora la independencia y dependencia lineal. Dice, en el espacio vectorial E, ¿no? Se dice que el conjunto C es linealmente independiente si toda combinación lineal de vectores de C, que es nula, ¿no? Tiene todos sus coeficientes nulos, ¿ya? Y está, que está toda la combinación lineal, ¿no? De estos vectores A1 hasta A sub M, ¿no? A sub J pertenece a C, ¿no? De 1 a M, entonces alfa 1 hasta alfa M es igual a 0. Si hubiera por lo menos, dice así, si hubiera por lo menos uno de ellos, uno de estos escalares, ¿no? Fuese diferente de 0, entonces ya deja de cumplir esto y por lo tanto se llamará linealmente dependiente, ¿no? Acá dice, en caso contrario, ¿no? En caso contrario, decimos que C es linealmente dependiente. ¿Ya? Bien. Entonces, tener en cuenta lo siguiente, ¿no? En un espacio vectorial se va a cumplir esto, que un conjunto que es linealmente independiente, ¿no? Si es linealmente independiente, cualquier subconjunto de este C resulta linealmente independiente, claro, siempre en cuando sea diferente del vacío, ¿ya? Si yo ya tengo que un conjunto es linealmente independiente, entonces yo le voy quitando, ¿no? Vectores y este conjunto seguirá siendo linealmente independiente. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo. ¿Está bien? Ahora, si este conjunto fuese linealmente dependiente, ¿no? Si yo tengo que es linealmente dependiente, yo le agrego vectores, agrego, ¿ya? A este conjunto le agrego vectores, entonces ese nuevo conjunto seguirá siendo linealmente dependiente. Acá dice eso, ¿no? Entonces cualquier conjunto que lo contiene, ya que contiene a este C, es LD. ¿De acuerdo? ¿No? Eso hay que tener en cuenta. Ejemplitos, ¿ya? Acá. En R3 dice, ¿no? En R3, por ejemplo, esto es un conjunto linealmente independiente, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí trivialmente se ve esto, ¿no? O sea, si yo tengo el alfa por 1, 0, 0, más beta por 0, 1, 0, más gamma por 0, 0, 1. Y esto lo igualo a 0 porque eso es lo que primero lo que tengo que plantear, ¿no? A partir de esto yo tengo que descubrir de que alfa, beta y gamma resulta 0 para decir que este conjunto, ¿no? O estos tres vectores son el E. Entonces, acá, fácilmente, uno cuando suma, tendríamos alfa, este 0 sería alfa, ¿no? Este sería beta, y este sería gamma, ¿no? Entonces, aquí trivialmente me da, ¿no? Y por una simple igualdad me da que el alfa, el beta y el gamma son ceros. Entonces, de esta combinación lineal he obtenido que los escalares son ceros. Por lo tanto, este de aquí resultan linealmente independientes. ¿De acuerdo? Eso es lo que me dice. Ahora, la segunda, ¿no? Dice, en R3, acá tengo otros tres vectores, ¿no? Estos tres vectores, la manera de poder determinar si son linealmente independientes o linealmente dependientes también se basa, pues, en la teoría de determinantes, ¿no? Claro. Por ejemplo, acá dice, estas son linealmente dependientes, ¿no? Pues el determinante resulta 0. Claro, cuando tú haces tu combinación lineal, vamos a armar acá para que se quede clara la idea, ¿ya? Acá, por ejemplo, yo tengo un alfa. ¿Está bien? Beta. Gamma. ¿No? Yo quiero probar si son LD o LI, ¿no? Entonces parto de acá. Ya, entonces examino, digo, ya, pero ¿esto qué significa? Significa que menos alfa, voy a armar mi sistemita. La primera, menos alfa
menos beta más gamma me va a dar 0, ¿no? Y la segunda componente, alfa menos beta más 3 gamma me va a dar 0. 8 alfa más 2 beta más 4 gamma me va a dar 0, ¿no? Entonces, ¿se convierte qué cosa? En un sistema de 3 ecuaciones, ¿no? Un sistema homogéneo, sistema lineal homogéneo de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿no es cierto? Entonces, para encontrar, y eso hablamos la clase anterior, para encontrar una solución, o para decir que este sistema homogéneo tiene solución única, ¿qué es lo que debo de examinar? A ver, ¿quién me dice? Eso ya vimos en la clase anterior, ¿no? Hay que repasar. Acá dice, si es un sistema homogéneo, ¿no es cierto? Para decir que un sistema homogéneo tiene solución única, entonces el determinante tendría que ser diferente de 0, ¿no? ¿Y quién es el determinante de esta matriz de coeficientes? Precisamente lo que está acá, ¿no? Menos 1, 1, 8, menos 1, menos 1, 2, 1, 3, 4, ¿no? Si fuese diferente de 0, habría una solución única, ¿ya? Habría una solución única y la solución sería, ¿no? La trivial. ¿Cuál es la trivial? Alfa 0, beta 0, gamma 0. ¿Ya? Pero si es alfa 0, beta 0, gamma 0, entonces estaríamos diciendo de que estos 3 vectores son LI, ¿no? Porque de esta combinación lineal, ¿no? Si es que se probase que fuese diferente de 0, estoy diciendo de que la única solución trivial es alfa, beta y gamma igual a 0. ¿No es cierto? Pero en este caso, ¿no? Cuando si hay el determinante me sale 0, eso quiere decir que, ¿no? Este sistema es indeterminado, o sea, van a haber infinitas soluciones. ¿Está bien? Entonces, al menos, ¿no? Dice, el alfa, beta, gamma 0 no va a ser la única solución, van a haber más de una solución, ¿no? Eso quiere decir que alguno de estos vectores va a ser combinación lineal de los otros, ¿ya? Alguno de ellos va a ser combinación lineal de los otros. Y en este caso, por ejemplo, ¿no? Aquí se puede observar que este vectorcito de acá, que está aquí, ¿no? Es combinación lineal de este y este de acá, ¿no? O sea, por ejemplo, acá le multiplicas por 2 y acá por 1, ¿no? Y haces la combinación lineal y te va a dar esto, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viendo que el determinante es 0. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro eso? ¿Me están escuchando? Sí, profesora, sí le estamos escuchando. Ya, entonces, eso hay que tener, eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. Eso es importante, ¿no? Para poder examinar la independencia lineal y dependencia lineal, ¿no? Ya, y en R3, bueno, este es un polinomio que eso es fácilmente, se ve que es linealmente independiente, ¿no? Porque después es combinación lineal de estos de acá, en el espacio de los polinomios, ¿no? Con coeficientes reales, sería alfa por 1, vamos a ponerle así, alfa sub 0 más, si no se nos acaban las letras, ¿no? Este es alfa sub 1 por x, alfa sub 2 por x al cuadrado, más alfa sub m por x a la m, hasta x a la m, este de acá hay que borrarlo. Ahí nomás, ¿ya? Entonces, esto que es, si yo digo que es el cero del polinomio, cuando digo que es el cero del polinomio, significa que estoy hablando del 0 por 1, más 0 por x, ¿no? Más 0 por x al cuadrado, y así, ¿no? Y ahí igualamos, ¿no?
por igualdad de polinomios, inmediatamente sale que los escalares son ceros. Por eso es que se dice que es linealmente independiente. Ya, o sea, esto es trivial, ¿no? Es por la igualdad de polinomios nada más. ¿Está bien? Bueno, y aquí están las proposiciones, ¿no? Si un vector es combinación lineal de vectores linealmente independientes, entonces dicha combinación lineal es única, ¿no? Un conjunto unitario, ¿no? Es LI si solo si A es diferente de 0. Un conjunto unitario, ¿no? Que solamente tiene al vector nulo, es linealmente dependiente, ¿no? Donde 0 es el vector nulo. Todo conjunto al que pertenezca el vector nulo es linealmente dependiente. El conjunto, ¿no? A1, AM, ¿no? Es LD si solo si uno de ellos se escribe como combinación lineal de los restantes. El conjunto A1, AN, hasta N es LI si solo si el determinante de la matriz que tiene por vectores columnas a estos vectores es distinto de 0, eso es lo que acabamos de discutir, es esta 6, ¿ya? Si ese está metido dentro de LI, ¿no? Y si le agregas un vector que no está en el subespacio generado, entonces la unión de ese nuevo conjunto también es LI. Cada uno de ellos me gustaría que ustedes lo piensen, ¿ya? No es difícil de demostrar, ¿no? Pero sí les va a ayudar, pues, a utilizar las definiciones y los conceptos que hemos aprendido ahora, ¿ya? Entonces, en la siguiente clase vamos a ver un poquito más de independencia lineal, ¿no? Porque también vamos a entrar al tema de bases, ¿ya? Que necesito, ¿no? Utilizar el concepto de independencia lineal y también de su espacio generado, ya para ver bases. Entonces, yo les propongo que lo piensen, ¿no? Que intenten demostrarlo, ¿no? Utilizando lo que hemos aprendido, ¿no? Todas estas propiedades. La siguiente clase vamos a continuar respecto a este punto. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ya está. A ver.